Todas las personas en alguna vez en su vida han escuchado hablar de Jesús. Que Jesús vino a este mundo a morir, pero a morir en una cruz. Que fue latigado, que fue maltratado y que literalmente quedó muerto. Y que por esa muerte Él derramó su sangre. Pero ¿para qué vino Jesús a morir? ¿Y por qué vino a derramar su sangre? ¿Qué significado tiene el derramar sangre y más de alguien que es inocente? ¿Sabe una cosa? Es parte de nuestra doctrina. La sangre de Jesucristo. No hay otro elemento que limpie el pecado de la persona. Solamente la sangre de Cristo. Por eso, en este tema, de manera práctica y sencilla, lo grandioso que es nuestro Dios, que permitiendo que su único Hijo, muriendo y vertiendo su sangre, ha dado lo más maravilloso que una persona puede tener. La sangre de Cristo. Hoy, sin duda, nuestro Dios va a tratar con nuestras vidas para aquellas personas que seguimos meditando, seguimos creyendo. La sangre de Cristo que sigue limpiando los pecados de las personas. Y va a tratar con la vida de aquellos que hoy posiblemente por primera vez están escuchando y dicen, quiero saber algo más. ¿Por qué siempre dicen que la sangre de Cristo? Hay buenas noticias. La sangre de Cristo puede limpiar toda su maldad, todo el pecado, como lo ha hecho con nosotros. Levítico capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Qué es la expiación? La expiación es aquella forma de satisfacción por la culpa del pecado, en la que el culpable queda absuelto al cargar con su pena. Y esta palabra expiación viene del original, que significa borrar y cubrir. Borrar, cubrir. ¿Qué le parece? La palabra expiación. Pero si nosotros estudiamos la palabra de Dios, a la luz de este versículo, la sangre transporta elementos que contienen la vida en todas las partes del cuerpo, ¿verdad? Por eso nos enseña la misma palabra de Dios, porque la vida de la carne en la sangre está. Por eso, por cuanto contiene la vida, la sangre es sagrada para Dios. La sangre derramada de un sustituto hace la expiación para cubrir al pecador, para borrar el pecado del pecador. Y las referencias aquí en este versículo al derramamiento de sangre, todo apunta, por supuesto, en el Nuevo Testamento a la sangre de Jesucristo, que es la única que limpia el pecado de cualquier pecador. San Mateo capítulo 26, versículo 28. Hay una enseñanza para todos. Jesús murió por usted y por mí. Cuando uno lee esto desde esa perspectiva, con ese temor, con esa reverencia de decir, ¿Jesús murió por mí? ¿De verdad Jesús murió por mí? Así es, Jesús murió por usted, Jesús murió por mí. San Mateo capítulo 26, versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados.
Los pactos eran ratificados con la sangre de un sacrificio, porque así lo demandaba en el Antiguo Testamento nuestro Dios. Pero la sangre del nuevo pacto no es sangre de animales, no, ya no, sino la propia sangre de Cristo que fue derramada para la remisión de los pecados. ¿Ha pensado usted en esas palabras de Jesús derramó su sangre por mí? ¿Jesús murió por mí? Tómelo personal. Vea nada más, considere nada más esta grande bendición. ¿Jesús derramó su sangre por mí? Así es. La respuesta es sí. Por eso tenemos en la más alta estima ese derramamiento de esa única sangre que es la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque alguien tenía que tomar mi lugar y cargar con mi culpa. Así lo demandaba nuestro Dios. Consideremos Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Casi todo. A las personas demasiado pobres en el Antiguo Testamento, lo que sucede es que el agua, el incienso y el fuego también se usaban para purificar, según el Levítico. Pero a las personas demasiado pobres, como para traer esto, se les pedía que fuera un animal pequeño y se les permitía también traer harina, según Levítico 17:11. Pero lo más maravilloso es que al día de hoy, después que Jesús fue el sustituto de todo sacrificio, ahora por la fe en su sangre, todos, no importando clases sociales, si son ricos o pobres, todos pueden ser limpiados de sus pecados para siempre, siempre y cuando haya un verdadero arrepentimiento. ¡Qué privilegio! ¿Por qué? Porque ahora, en este momento, es decir, en la actualidad, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo que la sangre de Cristo me limpia? Así es, creemos por fe en la palabra de Dios. Es decir, tenemos esa seguridad y esa convicción de lo que no vemos. Por ejemplo, hagamos un alto. ¿Usted qué tanto ha escuchado? Usted que dice, yo todavía no hago una decisión. Usted que todavía más bien, que siempre ha escuchado de que Cristo murió en una cruz. Cada vez que celebramos la Semana Mayor y que lo vemos, es una oportunidad para recordar la muerte de Cristo, pero todo lo que enseña la muerte de Cristo, con fundamento en la palabra de Dios, ¿verdad? Es una oportunidad. Y se hacen tantas cosas alrededor del mundo que nada tiene que ver, muchos de ellos, con lo que enseña la Biblia. Sin embargo, es ahí donde hay una oportunidad, se abre una puerta para enseñar correctamente acerca del derramamiento de la sangre de Cristo, del que la sangre de Cristo puede limpiar sus pecados. Es decir, decirle al Señor, Señor, creo, verdaderamente con un corazón sincero, creo que tu sangre me limpia de todo pecado. El Señor comienza a hacer esa obra en usted. Todos, absolutamente todos, pueden ser limpiados siempre y cuando se arrepientan verdaderamente. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, la confesión de pecado caracteriza a los cristianos genuinos y Dios ofrece limpieza continua a los que los confiesan. Por supuesto que somos salvos, hemos nacido de nuevo, pero ese camino a la perfección, estamos más bien en ese camino a la perfección, ¿verdad? Como dice Filipenses 1:6, que la obra que Él ha comenzado en nosotros la perfeccionará. Esta palabra perfeccionar significa reparar. El Señor va reparando nuestra vida hasta el día de Jesucristo.
Y entonces cuando hay ese momento de decirle, Señor, perdóname, hoy hice algo que no te agrada, te pido perdón. ¿Por qué? Porque confesamos delante de Dios ese pecado. Y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lo que Juan tiene aquí en mente es un reconocimiento concienzudo y reposado de que uno es un pecador y que necesita limpieza y perdón de Dios. Tenemos que admitir, porque por nuestras propias fuerzas, usted por sus propias fuerzas va a fracasar. Necesitamos reconocer en todo momento y creer en la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. De decir, quiero cambiar de vida. Verdaderamente quiero una vida diferente. Eso solamente se obtiene con Jesucristo. Por eso alguien tenía que tomar mi lugar. Y hay algo que el Señor hace, nos justifica. ¿Por qué? Porque su sangre nos limpia. Romanos capítulo 5, versículo 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Pablo, cuando dice mucho más, Pablo lo que dice es algo maravilloso. Pero el término justificados es un término legal que significa justo y tiene que ver con declarar justo a alguien. Este veredicto incluye perdón de la culpa y el castigo del pecado y la imputación de la justicia de Cristo a favor del creyente. Eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Nos declara justos, lo cual suministra la justicia positiva que el hombre necesita para ser aceptado por Dios. Es decir, Dios declara justo al pecador solo con base en los méritos de Cristo y su justicia perfecta. Por eso creemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es decir, a través de su sangre, a través de su muerte sustitutiva. ¿Por qué? Porque Cristo soportó la plenitud de la ira de Dios. Así es. Esa es la gran doctrina de la sustitución, pero nosotros somos justificados delante del Padre. ¿Por qué? Por ese lavamiento que ha hecho en nuestra vida la sangre de Cristo. ¿Cuántos alabamos a Dios? Porque mandó a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Y ahora somos justificados delante de Él. ¿Sabe? Por eso, yo siempre pienso en esto y lo llevamos a la práctica diariamente, porque así fuimos enseñados por nuestros padres y no tenemos por qué cambiar, no debemos cambiar. A veces queremos ayudarle a Dios, entre comillas, lo digo, y en lugar de ayudarle según con nuestros pensamientos que creemos que son mejores nuestras ideas, lo que hacemos es empeorar las cosas. Tenemos que hacer lo que es bíblico. Y hoy, los cantos que cantamos en la iglesia aquí, los cantos de adoración, de alabanza, tienen que ser cantos que adoren a Cristo, que exalten a Cristo, que hablen de la cruz de Cristo, que hablen de la sangre de Cristo, que hablen del perdón que hay en Cristo, del derramamiento de la sangre de Cristo, que hablen del sacrificio de Cristo. Porque es Cristo el centro de todo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y así lo hacemos y lo tenemos que seguir haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Nosotros, por esa sangre preciosa, fuimos rescatados de una vida de pecado. Fuimos rescatados de una vida perdida. Primera de Pedro 1, versículo 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles, o sea, fuimos rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados. ¡Qué privilegio! Si realmente meditamos en esto tan grande y tan único, de decir la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, por ella fui rescatado porque me limpió de todos mis pecados. Es decir, se pagó el precio. Y en este sentido, rescatados es pagar el precio para librar a una persona de la esclavitud. Dejar a alguien en libertad mediante el pago de un rescate. Este es un término que se aplicaba al dinero pagado para comprar la libertad de un prisionero. Pero aquí alude al precio pagado para la libertad de los que están en la servidumbre al pecado y bajo la maldición de la ley. Entonces todos los que son limpiados por la sangre de Cristo son rescatados. Cristo pagó el precio. Así es, y un precio alto y único que fue su muerte, fue derramar su sangre. El precio pagado a un Dios santo fue la sangre derramada de su propio Hijo Jesucristo. Por eso lo creemos. Y desde luego que nuestro Señor Jesucristo murió, pero resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre. Alabamos a Dios. Por eso, no cantamos a la sangre de Cristo, no, cantamos de la sangre de Cristo. Al que le cantamos es a Cristo, a Él le cantamos, a Él le glorificamos, a Él le adoramos, porque Él vertió su sangre, fue el mejor precio, el precio más alto y único para la remisión de nuestros pecados. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Que hoy todavía en nuestra iglesia sigamos creyendo. Y lo hacemos cada vez que participamos de la mesa del Señor, que es algo que el Señor dejó establecido en su palabra. Recordamos la muerte de Cristo. ¿Qué es lo que hacemos? Recordamos la muerte de Cristo y recordamos la sangre de Cristo, que tiene, que es lo único que limpia nuestro pecado. Amén. Por eso sigamos predicando de Cristo. Sigamos hablando de Cristo. No hay algo más, es lo único. La sangre de Jesús. Romanos 3, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su juicio, su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, a quien Dios puso. Este gran sacrificio no fue ofrecido en secreto, no, sino que Dios, el Padre, mostró en público a su Hijo en el Calvario para que todos lo vieran. Pero ¿sabe qué? Hay que voltear a ver a Cristo. Hay que regresar a la cruz. Y regresar a la cruz significa creer en todo lo que encierra el sacrificio de Cristo, en todo lo que encierra la muerte de Cristo, en todo lo que encierra ese derramamiento de la sangre de Cristo. Hay que creer por fe en Él y decirle: Señor, creo en ti, quiero seguirte, Señor, quiero ser salvo, límpiame con tu sangre preciosa. Por eso es lo que hay que hacer. Y seguimos predicando acerca de esta gran doctrina que es la sangre de Cristo, que sigue limpiando el pecado de todas las personas. Y en este versículo de Romanos 3:25, cuando dice que habiendo o a causa de haber pasado por alto los pecados pasados, no significa que Dios hace indiferencia hacia los pecados de las personas. No. Sino que la justicia de Dios demanda que todo pecado y todo pecador sea castigado, pero el que llevó el castigo fue nuestro Señor Jesucristo, la misma ira de Dios.
Como dice la Biblia en el Antiguo Testamento en Isaías, Dios quebrantó a su propio Hijo. Él fue el sustituto perfecto. Él tomó nuestro lugar y Él derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. ¿Cuántos desean hoy ser limpiados por la sangre de Cristo? ¿Usted desea ser limpiado? ¿Usted desea ser limpiado de toda maldad? Hoy es el día. Y los que seguimos creyendo, los que creemos en la sangre de Cristo, en el poder que tiene la sangre de Cristo, no claudiquemos, no vayamos a desertar, no, sigamos creyendo por fe en la sangre de Cristo. Debemos seguir teniendo fe en su sangre. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. Visite nuestro sitio oficial www.vidahoy.com.mx.